Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra cuarta clase de la serie Maratón Científico. Vamos a dar un par de minutitos para que más gente se siga uniendo a la sesión y comenzamos. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por unirse a la cuarta clase de nuestra serie Maratón Científico. Bueno, vamos a dar comienzo ya. Muchas gracias, nuevamente todos sean bienvenidos. Para que puedan tomar su clase con muchísima mejor eficiencia, nosotros les recomendamos que verifiquen que sus bocinas están encendidas o los auriculares o el altavoz de su celular. Les recomendamos mucho que nos puedan hacer llegar todas sus preguntas vía la sección de preguntas y de chat que pueden encontrar en su panel de control del lado derecho y estaremos encantados pues de recibir por ahí todos sus comentarios. Adicionalmente, comentarles que esta serie Maratón Científico es llevada a ustedes por organización del Centro de Experiencia al Cliente que se encuentra aquí en Ciudad de México. Como ustedes saben, el Centro de Experiencia al Cliente es nuestro laboratorio donde nosotros regularmente desarrollamos y les proporcionamos cursos, tanto en línea como presenciales, así como algunas otras actividades como las demostraciones de nuestros equipos y de nuestros reactivos como Thermo Fisher Scientific. Es un espacio de más de 200 metros cuadrados y estaremos súper contentos de recibirlos prontamente por aquí. Felipe, ¿me puedes regalar la que sigue? Felipe. Me parece que tú eres quien tiene el control, Doris. ¿Yo? Ah, cierto. Ok, bueno, les comparto aquí la serie de clases que comprende esta serie. Bueno, el día de hoy estamos por recibir el tema qué es y cómo se manifiesta y cómo detecto una alergia, si somos intolerantes o alérgicos. Todavía nos hacen falta un par de clases más de nuestro módulo 3, que va a corresponder a temáticas de microbiología. Principalmente vamos a estar revisando una parte muy importante que se acaba de anexar a la ISO 16140 y también la parte de administración de fármacos y MDRO con nuestras especialistas en microbiología. El día de hoy, si me das la siguiente, ahora sí, ya creo que puedes pasarle el control a Felipe Ena. El día de hoy les presento a Felipe Vera, nuestro especialista. ¿Le puedes pasar el control? ¿No? Muchas gracias.
Les presento a su profesor el día de hoy. Él es José Felipe Vera, es nuestro especialista de producto para la división de inmunodiagnóstico, quien va a estar impartiendo la siguiente clase. Muchas gracias, Felipe. Adelante. Estás en mute. Para la división de inmunodiagnóstico, en la cual tenemos diferentes especialidades, tanto la de alergia, que es un tema súper interesante y con productos fascinantes, y también la parte de enfermedades autoinmunes, donde podemos detectar diferentes enfermedades autoinmunes con distintos marcadores a través de fluoroinmunensayo. Entonces, en este día me toca platicar con ustedes acerca de un tema súper interesante que en este momento, si bien no es algo totalmente relacionado con COVID, por ejemplo, sí están en algunas manifestaciones que se puede presentar una alergia, por ejemplo, en el caso de pacientes asmáticos, donde el asma tiene tanto un aspecto alérgico como un aspecto fisiológico, ¿no? Entonces, en este momento nos vamos a enfocar prácticamente a alergia alimentaria, de un aspecto desde el punto de vista del laboratorio, para que lo podamos entender un poquito más y, por supuesto, su relación con la intolerancia. Ambos temas o ambas definiciones se utilizan de manera muy coloquial o de manera mezclada inclusive, ¿no? Inclusive muchas personas piensan que la alergia tiene que ver con la intolerancia y la intolerancia con la alergia, ¿no? Y son completamente distintas, aunque la sintomatología puede ser completamente o muy similar. Vamos a ver a lo largo de esta charla cómo podemos diferenciarlas y también la manera de detectarlas de manera en la clínica y también mediante el laboratorio. Entonces, como yo les platicaba, pues en la actualidad los términos de alergia e intolerancia se usan indistintamente, ¿no? Realmente podemos decir, soy intolerante al gluten, cuando realmente no hay una intolerancia al gluten, es una alergia al gluten no mediada por anticuerpos de IgE, ¿no? También la enfermedad celíaca, donde estaría relacionado esto, también tiene un trasfondo genético, en donde nosotros podemos detectar diferentes polimorfismos y poderlos decirle a un paciente si él va a desarrollar o es propenso a desarrollar alergia al gluten, ¿no? Entonces, es importante que vayamos definiendo y estableciendo los diferentes conceptos para poderlos elegir correctamente y cuando podamos solicitar al laboratorio una prueba, pues poderla solicitar de la manera adecuada y cuando lo requerimos. Entonces, estas dos condiciones, pues se pueden diagnosticar muy fácil, principalmente y ambas, a diferencia de otros padecimientos, tanto la alergia como la intolerancia debe de ir de primera instancia con la prescripción o el análisis clínico de un médico. Para nosotros como Thermo Fisher, como compañía, es muy importante que el paciente reciba el mejor diagnóstico posible y esto lo vamos a hacer dándole las herramientas al médico para poderlo hacer. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos que somos alérgicos, lo que no queremos es que ustedes vayan o el paciente vaya al laboratorio de que le hagan el perfil más grande de alergia, de esos 50 alergenos, cuando posiblemente solamente necesita 2. Entonces, es muy importante que el médico personalice el diagnóstico de alergia, que es muy sencillo hacerlo, y solamente prescriba los alergenos que él requiere para poder analizar y eso va a ayudar demasiado a que el paciente tenga el diagnóstico correcto de lo que necesita en ese momento, ¿no? ¿Cómo empieza esto? Tanto la alergia como la intolerancia, pues empieza con diferentes cambios, ¿no? Realmente no es en países subdesarrollados los problemas son otros, pero los principales problemas de los países en desarrollo es que nuestra alimentación está cambiando de una manera muy súbita y nuestras costumbres también, ya sea por el medio ambiente, por la microbioma. Por ejemplo, sabemos actualmente que las intolerancias alimentarias, están relacionadas con el microbioma. El microbioma es
aquel conjunto de microorganismos que viven en nuestros intestinos, por ejemplo, ¿no? En nuestro microbioma gástrico. Esto hace que la regulación o la absorción de los alimentos sea completamente distinta de acuerdo a cómo se balancea uno con otro en el organismo, en nuestro propio ecosistema. Entonces sabemos que las intolerancias están completamente relacionadas a esta desregulación del microbioma, por lo tanto, el efecto es completamente diferente. Por supuesto, también grandes de los procesos alérgicos que estamos presentando es por esos cambios de alimentación que tenemos, ¿no? Mucha gente está dejando de consumir alimentos, por lo tanto, nunca están en contacto con alimentos, nunca se desarrolla esa sensibilización o desensibilización. Por lo tanto, cuando el paciente entra en contacto por primera vez con el alimento, puede ser de manera brusca, en donde va a existir un problema importante y que no se va a poder resolver de manera inmediata, ¿no? Entonces, todos estos cambios, y por supuesto la epigenética, que está relacionado a todos aquellos cambios ambientales provocados por el ser humano, pues hace que todo cambie, ¿no? Que nuestro sistema inmune, que al final es el gobernante del cuerpo, de cierta manera, responda de manera distinta o se adapte de manera distinta, que no necesariamente a nosotros nos va a beneficiar, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso es importante tenerlo, y esto, conforme va cambiando las etapas de la edad, va a manifestarse de manera distinta, ¿no? No es lo mismo la alergia que pueda presentar unos niños o la alergia que pueda presentar un adulto. Por lo tanto, lo que vamos a ver el día de hoy, tanto la alergia como la intolerancia, están catalogados clínicamente como reacciones adversas. Entonces, en este momento nosotros nos vamos a enfocar solamente a la alergia y a la intolerancia alimentaria. Entonces, estas reacciones adversas se van a definir como cualquier respuesta clínica anormal que se pueda atribuir a la ingestión, al contacto, a la inhalación de un alimento o de sus derivados o del aditivo que contiene. Y dependiendo cómo se arregle o cómo se identifique cada uno de esas particularidades, pues va a ser el efecto que va a tener hacia un paciente. Por lo tanto, tendremos que discernirlo perfectamente bien para que podamos tenerlo bien. Por ejemplo, podemos tener una reacción adversa a la ingesta de plomo. Por supuesto, no es normal que nos comamos el plomo, ¿no? Pero es una reacción adversa que me va a provocar trastornos, puede ser tópicos, ¿no? Puede que mi piel se vea, o también me puede dar manifestaciones intestinales o inclusive una intoxicación mucho más severa, ¿no? Entonces, vamos en este momento a discernir, por ejemplo, la intoxicación por plomo, yo no la podría identificar mediante pruebas inmunológicas, más bien con ningún tipo de prueba tradicional de laboratorio clínico. Tendría que utilizar un método adicional para medir la concentración de plomo en sangre, como sería espectrometría de absorción atómica, ¿no? Entonces, es lo que quiero que se entienda, de que dependiendo el tipo de reacción adversa que yo estoy teniendo, voy a poder utilizar la mejor herramienta de diagnóstico. Por ejemplo, en este momento que utilizamos demasiado el cloro, ¿no? Lo utilizamos para todo el cloro, muchos pacientes están presentando reacciones adversas al cloro, pero no es que sea una alergia como tal, es una reacción de toxicidad al cloro. Por lo tanto, esa toxicidad me puede dar diferentes manifestaciones, como puede ser sarpullido, puedo tener irritación de las mucosas, y en casos graves puedo tener hasta sangrado de tubo digestivo por inhalación del cloro, además de que puedo tener la parte tópica por el contacto al cloro. Por lo tanto, yo no podría también decir si hay un alergeno de cloro, porque no lo hay, porque no es una reacción mediada por IgE, que sería el anticuerpo adecuado. Entonces, es importante que vayamos definiendo todo esto en el transcurso de la charla para que se pueda entender de manera correcta. Por ejemplo, otro ejemplo bien interesante es el detergente. Tampoco puedo detectar alergia al detergente. Por supuesto, mediada por IgE, puedo definirla o con otro punto, sí, pero sería más de aspecto clínico. Entonces, EACI, que es la Academia Europea de Alergia e Inmunología, nos ha propuesto una clasificación de las reacciones adversas, en donde las manifiestan o las definen como tóxicas
y no tóxicas. Las tóxicas son como las que hablamos hace un momento, ¿no? Y ahorita vamos a definir un poquito más. Y las no tóxicas las puedo definir o las puedo dividir en un mecanismo inmunológico y en un mecanismo no inmunológico. En el mecanismo inmunológico entraría lo que es la alergia, y la alergia puede ser mediada por IgE o no mediada por IgE, donde la gran mayoría de las alergias alimentarias, sino es que prácticamente todas, me podría yo arriesgar a decirlos, están mediadas por IgE, que es la molécula adecuada para poder hacer esta detección, que más adelante veremos cómo lo hacemos a nivel de laboratorio. Después tenemos un mecanismo no inmunológico, a lo cual a esto lo vamos a conocer como la intolerancia, ¿no? Y esta intolerancia puede ser de origen farmacológico, enzimático, puede ser indeterminado o puede ser psicosomático. También nosotros podemos presentar esto, ¿no? Y esto, por ejemplo, psicosomático es lo que nos provoca la ansiedad. La ansiedad nos provoca diferentes sintomatología y que eso se está definiendo de esta manera, ¿no? Entonces, para continuar, pues vamos a ver las reacciones tóxicas, las que no lo vamos a ahondar como tal, pero es importante que las tengamos. Por ejemplo, una reacción adversa tóxica pues son las toxinas bacterianas. Es todo aquello que produce la bacteria para poder subsistir dentro del huésped que me va a provocar un daño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta fotografía, bueno, de este diagrama, es Clostridium botulinum, en donde puede presentar toxina A o toxina B, dependiendo cuál de las dos toxinas esté manifestando de más, pues será el grado de patogenicidad que presente el paciente, ¿no? Entonces, esa liberación de toxinas dentro del organismo pues me va a provocar un daño, por lo tanto yo voy a responder en contra de ese daño y va a haber un malestar general. También tenemos las toxinas fúngicas o llamadas también micotoxinas. Las micotoxinas generalmente están asociadas a semillas, también algunos animales de crianza, como por ejemplo los cerdos, pueden presentar daños por micotoxinas, que es básicamente el alimento que ellos están recibiendo, está contaminado por micotoxinas. Estos están o se forman dentro de los hilos donde se almacenan las semillas y eso provoca un daño sistémico, principalmente intestinal. Y, perdón, aquí está mal escrito, no son toxinas fúngicas, son por metales pesados. Era lo que les platicaba. Por ejemplo, con anterioridad, y todavía algunos los usan, las amalgamas que utilizan los dentistas para hacer las curaciones, tenían un alto contenido de mercurio. Con el tiempo se ha ido quitando este tipo de amalgamas, por lo tanto, los odontólogos generalmente pedían un análisis de mercurio en sangre a sus pacientes cuando tenían procedimientos de manera continua. Algo también importante es, por ejemplo, la contaminación del mar. Hay diferentes niveles de mercurio en algunas zonas, por lo tanto puede haber una intoxicación por mercurio cuando ingerimos alimentos, sobre todo cuando no han sido procesados. Por lo tanto, la manera de diagnosticar esto es, como yo decía, no es con un método inmunológico, lo tendría que detectar a través de espectrometría de masas. En el caso de las toxinas bacterianas o fúngicas, si bien son análisis inmunológicos, no de manera directa, sino hago un artilugio químico para poder hacer estas detecciones y detectar, por ejemplo, la toxina A o la toxina B de Clostridium, ¿no? Que generalmente se hace por inmunodifusión. Con esto, pues aquí tenemos las reacciones tóxicas de reacciones adversas que no son mediadas o no son, no presentan una respuesta inmune como tal para poderla detectar. En el caso de las reacciones adversas no tóxicas, pues tenemos, como yo les platicaba, pues tenemos la intolerancia, que es un mecanismo no inmunológico, pero es metabólico, ¿no? Lo que yo voy a detectar son las moléculas asociadas a esta intolerancia. En este caso, lo que voy a detectar, o el aporte principal, va a ser que nosotros como tal no tenemos las enzimas adecuadas para poder desdoblar el alimento
o la molécula que me está causando esa intolerancia, por lo tanto, tengo que buscar esa deficiencia enzimática para poder determinarlo, ¿no? Por ejemplo, la intolerancia estaría muy, muy bien descrita, por ejemplo, en aquellos pacientes con el tamiz neonatal, ¿no? Sabemos que los pequeños cuando nacen, en cierto periodo de tiempo, no muy largo, menor a un mes, se les debe de realizar el tamiz neonatal, en donde se va a hacer una revisión metabólica de un gran número de analitos para saber cómo están, donde vienen enzimas, carbohidratos, vienen aminoácidos, vienen algunas moléculas como las acilcarritinas, en donde lo que voy a identificar es la intolerancia, no la alergia, ¿no? Por ejemplo, si el pequeño tiene deficiencia de una enzima, la galactosidasa, por lo tanto, él no puede desdoblar la galactosa. Entonces, el tratamiento sería, le quito la galactosa del tratamiento, de la alimentación, y él quedará listo para poder continuar y poder no tener ningún problema. Pasa lo mismo con la fenilalanina, por ejemplo. La fenilalanemia, pues ves que me falta una enzima para desdoblar la fenilalanina, por lo tanto, aunque no hay cura, lo que hago es quitarle todos los alimentos que tienen fenilalanina para poder retirar, ¿no? Entonces, es así como la intolerancia se manifiesta. Y ahorita vamos a ver un poquito con mayor detalle. Y las reacciones alérgicas, pues tienen con origen inmunológico, pues son todas aquellas que están mediadas por IgE, ¿no? Y como les decía hace un momento, pues hay otras reacciones que pueden no estar mediadas por IgE, como la enfermedad celíaca, que ahí es otra cosa completamente diferente, ¿no? En donde el gluten tiene diferentes componentes que yo podría evaluar, y si me da alguno negativo, es que es una intolerancia. Ahora, vamos a revisar la intolerancia, ¿no? Los alimentos se producen cuando no tienen las enzimas suficientes para digerir los alimentos. Eso es prácticamente. Aquí podemos verlo de la manera farmacológica, que es igual, ¿no? Hay sustancias o medicamentos que se van a formar, por ejemplo, la histamina. Cuando se ingiere histamina, no tengo el mecanismo para poder desdoblarla, por lo tanto voy a generar una intolerancia. Indeterminado, pues es básicamente no hay un mecanismo con el cual de esa molécula, el proceso de la molécula no la pueda yo desdoblar, por lo tanto no voy a poderlo detectar. El más importante de esto, de la intolerancia, es la enzimática. La intolerancia enzimática es la que nos va a dar la manera de detectarlo de manera adecuada. Los síntomas que presenta la intolerancia, pues se pueden producir, más bien, son muy similares a la alergia, son extremadamente similares. ¿De qué va a depender? Pues del uso de la clínica, ¿no? La clínica es súper importante en este punto para que el médico pueda identificar bien y en algunos casos dirigir. Por ejemplo, en el caso del tamiz natal, hablando de la galactosa, siguiendo esto, pues yo puedo hacer la detección de galactosa total y la galactosa uridiltransferasa como prueba confirmatoria. Entonces ya lo tendría ahí, ¿no? Son los clásicos niños que les piden, o más bien cuando se va a tomar el alimento, pues ya no les dan leche, ¿no? Generalmente les dan agua de arroz y demás porque el estómago se les inflama, tienen mucha diarrea, tienen mucho malestar y esto se manifiesta así. Otro ejemplo importante, por ejemplo, de intolerancia es la intolerancia a la lactosa, ¿no? Cuando vamos creciendo con la edad, decimos, me das leche deslactosada porque ya no la tolero, ya soy intolerante a la lactosa. Pero no es que yo me vuelva intolerante a la lactosa de la noche a la mañana. ¿Qué sucedió en ese transcurso de tiempo? Que yo la dejé de usar. Yo ya no ingería leche, por lo tanto, mi cuerpo recibió la señal de que yo ya no la usaba, por lo tanto, desconectó todos los mecanismos para producir la lactosidasa. Por lo tanto, cuando yo ingiero lactosa por primera vez, después de mucho tiempo, pues tengo que activar todo ese proceso para poder absorber y asimilar nuevamente la lactosa. Entonces, ese es el punto y eso quiero que se entienda. Por ejemplo, en este caso, la lactosa se regula a través de diferentes genes. Es un operón, el cual va a mandar la señal
de que si no hay lactosa, pues no se genera la lactosidasa, por lo tanto, no se utiliza. Si hay lactosa, se sigue generando y por lo tanto yo puedo seguir asimilando la lactosa sin ningún problema y puedo seguir tomando leche, ¿no? Así es como funciona la intolerancia en ciertos momentos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es identificarlo y el diagnóstico se realiza de forma análoga como la alergia, nada más que sería al revés. Si la alergia me da, los alergenos que yo pienso me dan negativos, es una intolerancia. Por supuesto, siempre y cuando la sospecha sea de algunas proteínas que sean mediadas por IgE. En el caso de los alimentos, prácticamente son todos. Otra parte importante es, o el punto clave de la intolerancia, que va a diferenciarlo de la alergia, es que en el caso de la alergia, ¿no? Si somos alérgicos a algo, las personas que ingieran pequeñas cantidades de alimento, componente alimenticio, sin que se produzcan síntomas. Es decir, si yo soy intolerante a la lactosa y tomo muy poquito, no me va a pasar nada. Pero si yo tomo leche, aunque sea una pequeña cantidad, y yo soy alérgico a alguno de los componentes de la leche, me va a manifestar una reacción alérgica. Depende de varios factores, pero así va a suceder, ¿no? Y además la intolerancia, cuando yo ingiero alimento y soy intolerante, de manera inmediata voy a tener un efecto también. Puede ser muy, muy impulsivo, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esta parte. Entonces, vamos a hablar qué es la alergia. La alergia básicamente es nuestro sistema inmune detecta algo que no es de nosotros, por lo tanto va a entablar una respuesta inmune y puede ser de manera pequeña o de muy severa, ¿no? Entonces, eso es la alergia. Básicamente es el contacto o es la exageración de la respuesta inmune hacia algo que me estoy comiendo, me está tocando o estoy inhalando, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de alergia alimentaria, por lo tanto es algo que yo ingiera, ¿no? Entonces, es así. Es realmente una reacción de hipersensibilidad que me está causando un daño. Recordemos que el sistema inmune pues tiene la virtud de reconocer lo propio de lo no propio. Por lo tanto, al reconocer algo que me estoy comiendo y que me está causando daño y que lo reconoce como no propio, pues va a montar la respuesta inmune de esta manera. Entonces, ¿qué es alergia en términos más complejos? Pues es una sustancia definida con estructuras moleculares que pueden entrecruzarse y ligarse con receptores de anticuerpos de tipo IgE para causar liberación de mediadores que llevarán a cabo una reacción inmunitaria. Solamente recuerden que una vez que nosotros estamos detectando algo no propio, se desencadena una gran cadena de proteínas para poder eliminar esto que no nos pertenece y de manera de protección y después asimilarlo y una vez que ya esté una nueva cascada de proteínas, bajará la respuesta inmune y se eliminará. Pero eso ahorita lo vemos en un esquema mucho más fácil. Ahora, tenemos diferentes inmunoglobulinas. En este caso, la inmunoglobulina más usada y la que debemos usar siempre es la IgE y básicamente tiene una reacción de hipersensibilidad inmediata. También es muy robusta, la podemos detectar sin ningún problema y solamente se va a manifestar en algunas condiciones, sobre todo la parte alérgica. ¿Podemos hacerlo a través de la IgE total? Sí, sí podríamos utilizarlo, pero es importante especificar que la IgE total no necesariamente nos va a dar la mejor información al momento de solicitar un laboratorio. Por supuesto, cuando nosotros hacemos un diagnóstico por laboratorio de manera común o regular, pues podemos tener la IgE total, en donde se puede también elevar por algunas parasitosis o algún otro tipo de infección, aunque son raras. Y también la podemos tener, podemos utilizar, por ejemplo, la citología fecal de moco nasal, perdón, no fecal, pues que también es nasal, es fecal y nasal, para identificar eosinófilos, ¿no? Pero esa identificación de eosinófilos realmente es un volado porque no necesariamente me van a salir eosinófilos tanto si estoy buscando una alergia de inhalación o una alergia alimentaria, ¿no? Entonces,
hay que tener cuidado al momento de identificar qué tipo de pruebas utilizar. Ahora, un poquito de números en la parte de alergia. Vamos a enfocarnos solamente en la alergia alimentaria. Pues vean, hay entre 200 y 500 millones de personas alérgicas, ¿no? Entre los niños de 0 a 16 años tenemos entre el 8 y el 10%, y adultos solamente el 1 al 2%, donde los niños son los que mayor prevalencia tienen para desarrollar alergia alimentaria. Por eso les decía que conforme vamos avanzando en la edad, las manifestaciones pueden ser distintas. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de alergia? Pues básicamente tenemos un proceso de sensibilización. La sensibilización es que yo estoy sensible a ese alergeno, por lo tanto yo puedo desarrollar una alergia, eso lo vamos a entender. Por lo tanto, cuando llega un alergeno, llega una proteína que no es parte de mí y que yo estoy presentando una respuesta inmune, pues hay una célula presentadora del antígeno que la va a capturar. Después hay un reconocimiento del antígeno mayor de histocompatibilidad, se va a unir, va a haber una respuesta y generación de linfocitos T. Los linfocitos B van a producir algunas reacciones y se va a formar una IgE específica al alergeno que yo estoy determinando, o más bien que me está atacando. Por lo tanto, esa parte de sensibilización ya está lista, ya yo sé que estoy presentando. Ahora, ¿qué pasa si hay una degranulación de mastocitos? Es decir, ya hay una mayor respuesta a los mediadores inmunológicos, pues ya puedo tener efectos clínicos, en donde ya puedo presentar diferentes sintomatologías dependiendo del tipo de alergeno y la severidad. Puedo tener asma, fiebre, urticaria, puedo tener inclusive diarrea, el estómago se me puede inflamar, o puedo tener rash, ¿no? Puedo tener diferentes manifestaciones alérgicas. Por lo tanto, esa sí ya sería una alergia. Por lo tanto, es importante que discernimos entre dos conceptos. Y esos dos conceptos son la sensibilización y la alergia. La sensibilización clínicamente no es relevante, es decir, solamente estoy sensibilizado en contra de algún alergeno, por lo tanto, no presento alguna sintomatología, a diferencia de que estoy sensibilizado y presento síntomas. Ahí yo ya tendría un proceso alérgico. Entonces, eso es importante porque la clínica del médico más el estudio de laboratorio me va a poder dar un diagnóstico mucho más objetivo y mucho más específico a lo que yo estoy queriendo obtener. Por lo tanto, ¿cómo se manifiesta esto? Por ejemplo, hay pacientes que en la vida han presentado una alergia, pero ellos ya están sensibilizados hacia algo. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué tal si yo le pongo un alergeno y le vuelvo a poner otro y luego le voy poniendo otro? Por lo tanto, pues hay un punto en el cual este vaso se va a chorrear y el paciente va a presentar diferentes manifestaciones alérgicas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos bien claro estos puntos para que pues, los pacientes que tienen una polisensibilización pues pueden no mostrar síntomas hasta que la exposición combinada a varios alergenos pues produzcan esto, ¿no? Entonces es importante que, por eso les digo que es importante la clínica del médico. La clínica del médico es esencial para que podamos llegar a un diagnóstico de alergia adecuado, ¿no? Que necesita. La alergia es medicina personalizada. ¿Por qué es medicina personalizada? Porque cada uno de nosotros va a responder de manera distinta. Todos podemos manifestarnos de manera distinta hacia la exposición de un alergeno o de la mezcla de alergenos. Ahora bien, cualquier cosa con la que entre en contacto puede producir una reacción alérgica. Cualquier cosa. ¿De qué depende? De muchas cosas. Depende mucho de mi sistema inmune y también de otras manifestaciones importantes. Ahora, en el caso del diagnóstico, bueno, pues las pruebas de diagnóstico, pues las mejores, no van a medir la enfermedad, es decir, no qué tan alérgico estoy, más bien van a medir el grado de sensibilización. Mientras más sensibilizado esté a un alergeno, mayor será el riesgo de una respuesta alérgica y de una respuesta alérgica grave. Recordemos que una respuesta alérgica grave, la más grave, sería un choque anafiláctico, en donde mi sistema inmune va a responder de manera agresiva en contra de esto y esto me puede causar grandes problemas, inclusive la muerte. Ahora, los alérgenos son proteínas de un tamaño considerable
y estas van a ser capaces de provocar una formación de anticuerpos de tipo IgE, que también esto vamos a poderlo ver cuando hay una predisposición genética, a lo cual le vamos a llamar atopía. Los alergenos, podemos tener alergenos principales y alergenos minoritarios, o alergenos pequeños, ¿no? Alergenos secundarios. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo tuviera alergia, ¿no? Estoy presentando manifestaciones alérgicas importantes y yo voy al laboratorio y solicito una IgE total, puede ser que la IgE total esté en niveles normales. Por lo tanto, yo al médico le estaría diciendo que no estoy presentando una alergia, estoy presentando otra cosa totalmente diferente, pero realmente sería un falso negativo. ¿Por qué? Porque no necesariamente el alergeno, ¿no? El alergeno más grande es el que me está causando la alergia. Puede ser que los alergenos pequeñitos son los que me están causando ese proceso alérgico que no está alcanzando para elevar la IgE total. Por lo tanto, ese va a ser un problema importante porque tengo que buscar cómo sí puedo detectar esos pequeños alergenos que me están causando el problema y el médico pueda tomar la decisión correcta de cuál sería mi tratamiento, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que la IgE total, si bien sí la podemos utilizar, no es la herramienta correcta para poder hacerlo. La herramienta correcta deberá de ser siempre una IgE específica. Y esa IgE específica que tendrá que estar relacionada, pues, con la clínica y la sospecha de acuerdo a la revisión clínica que me haga el médico. Por lo tanto, pues la alergia, pues, como yo les decía, es una reacción de hipersensibilidad. Entonces, tengo reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE, que no son relacionadas a la atopía, que puede ser provocada por insectos, helmintos, fármacos, otros alimentos, ¿no? Puedo inhalarlos. Y la atopía básicamente es la capacidad que yo tengo, ¿no? Por haber nacido, de producir anticuerpos IgE en respuesta a una exposición normal a los alergenos, con o sin síntomas. Eso es importante. Por ejemplo, si nosotros pensáramos que ahorita estamos desarrollando una alergia, nosotros vamos con el médico general, vamos con el pediatra, y ¿sabes qué? El pequeño está presentando esto. Bueno, la siguiente sería que el médico dijera, vamos a ver si realmente es una alergia o no. Entonces, ¿cómo vamos a discernir esto? Pues haciendo una medición del grado de atopía que está presentando ese pequeño. Por lo tanto, si tiene una atopía muy alta, es decir, tiene una producción exagerada, bueno, exagerada, elevada de IgE, él tiene una alergia real. Por lo tanto, ahí pasaría al alergólogo, donde el alergólogo, haciendo la consulta, deberá de decir, bueno, sí, la atopía es muy alta, ahora yo sospecho que eres alérgico a esto, y estaríamos mostrando cuáles alergenos, cuál IgE específica deberíamos de estar analizando para perfectamente bien el que tiene el tratamiento adecuado. Entonces, cuanto mayor sean los niveles de anticuerpos, a IgE, pues será el grado de atopía y por tanto será el riesgo de alergia asintomática. Recuerden, mientras más atopía hay, mientras más sensibilizado esté el paciente, pues más riesgo hay de desarrollar una alergia hacia algo, ¿no? Dependiendo de la clínica. Ahora bien, esto es, pues como les decía, es una carga genética, ¿no? Entonces, si tengo padres alérgicos, pues no pasa nada. Si mis padres no son alérgicos, yo tengo el riesgo mínimo para hacer. Pero si ambos progenitores tienen el mismo tipo de alergia, pues vean, el riesgo de desarrollar lo que yo tengo, una atopía muy alta, es de mayor del 80%, ¿no? Entonces, así es como sucede. Entonces, es importante, pues, con qué manifestación, pues, primero, si voy con mi médico al primer contacto, es cómo lo identifico. Bueno, pues vamos a medir los niveles de atopía. Esto se hace mediante una prueba que es FALLATOP. FALLATOP se hace, es una prueba de sangre, se manda a analizar al laboratorio y yo puedo tener esto de manera pronta para que el médico tome decisiones oportunas. Aquí, por ejemplo, la alergia a alimentos no mediada por IgE da síntomas digestivos y cutáneos y no hay métodos analíticos para su detección. Algunas personas por ahí dicen que se puede medir mediante la IgG, pero realmente no. Ahí tú no mides sensibilización o sensibilidad. Sí, sensibilización. Tú lo que mides es tolerancia, por lo tanto no nos sirve para hacer una determinación correcta.
y mediante que la alergia mediada por IgE sí puedo monitorearlo. Puedo hacerlo de dos maneras. Lo puedo hacer in vitro y de manera in vivo, ¿no? En donde vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas cómo se realiza. Entonces, el diagnóstico lo puedo hacer de dos niveles, en donde uno generalmente me va a dar la IG total, voy a medir IG total, pero también la IG específica la puedo ir discerniendo, y básicamente lo puedo hacer de dos maneras, y bueno, de tres maneras en vivo, ¿no? Bueno, de diferentes, pero una de ellas, pues es lo que conocemos normalmente comúnmente, que sería que diferentes concentraciones o concentraciones definidas de un alergeno total, hago punciones a lo largo del brazo, que es una reacción de perceptibilidad tipo 1, puedo hacer esta manifestación. Lo que voy a hacer es medirlo a través de, como si fuera una PPD, si recuerdan por ahí, voy a medir la induración de cómo se está manifestando. Lo puedo hacer con concentraciones definidas, puedo hacerla de manera directa con el alimento, lo cual esto es un riesgo porque no es una reacción controlada. Si aunque sea muy poco, como lo vimos hace rato, yo puedo manifestar de manera agresiva esto. Entonces, lamentablemente, esto es una visualización subjetiva, perdón, en donde no puedo controlar bien esa interacción antígeno-anticuerpo, por lo tanto no la puedo definir bien. Por ejemplo, si el paciente no tiene una respuesta inmune correcta, yo nunca voy a ver una lesión y puede ser un falso negativo. Entonces, lo importante es hacerlo a través de métodos de diagnóstico por laboratorio, en donde yo puedo utilizar diferentes maneras de hacerla. No significa que todas sean buenas, sino que cada una tiene características especiales en las cuales yo tengo que tener cuidado al momento de interpretar. Esta es una manera de hacerlo de manera muy, muy grande. Es un panel ya definido, un perfil ya definido de alergenos, en donde no necesariamente todos van a ser útiles, donde los puntos de corte son muy altos, por lo tanto, aquellos que tienen valores bajos no los voy a poder detectar, no porque la prueba sea mala, sino porque así está definido que este tipo de pruebas tengan los puntos de corte muy altos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es complicado hacerlo, además de que no necesariamente toda esta serie de 54 parámetros me van a ser útiles, porque recuerden, es medicina personalizada. Ahora tengo la quimiluminiscencia, que también es algo interesante, en donde si bien hay una mejor unión y posiblemente una mejor sensibilidad y especificidad, no necesariamente hacer una base líquida no hay una unión adecuada de antígeno-anticuerpo, en donde yo puedo sobreestimar los resultados o subestimar resultados. Por ejemplo, un resultado por quimiluminiscencia me puede dar resultados muy altos, es decir, si mi valor es 1, puede ser que me dé 3. Eso, medidos en la curva de sensibilización, pues nos daría resultados falsos positivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Además que la quimiluminiscencia no me permite llegar más allá, como sería IG específica mucho más, además de los componentes moleculares. En el caso del fluoroinmunensayo, que es la técnica de ImmunoCAP que ha desarrollado Thermo Fisher, aquí sí podemos tener una mejor recepción o un mejor soporte, porque además la base es sólida, donde hay un contacto perfecto en un colchón, ¿no? En una membrana, un colchón, una membrana de celulosa tridimensional, en donde yo puedo absorber perfectamente bien lo que quiero determinar, por lo tanto tengo un valor mucho mejor, además es un valor cuantitativo y que me permite dar perfectamente bien el grado de sensibilización que tiene ese paciente, por lo tanto puedo determinar perfectamente bien qué le está pasando a ese paciente y por supuesto además puedo continuar con pruebas adicionales en caso que la IG específica no me sea suficiente para llegar al diagnóstico completo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando los pacientes están polisensibilizados, es decir, me da alergia para todo, ¿no? Para todo lo que mandó el médico, me da. Actualmente ImmunoCAP es el estándar de oro para poderlo hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, ese siguiente paso, pues es el diagnóstico molecular, en donde lo que yo tengo es una fuente alergénica y yo puedo separarlo en sus diferentes componentes moleculares. Por ejemplo, la leche, como les decía, si tengo una proteína que es termolábil, bueno, pues lo que voy a hacer, o el tratamiento sería
es que esa leche la hiervo. Por lo tanto, el niño puede tomar leche sin ningún problema. Pero si es termorresistente, bueno, pues esa leche no se la doy, ¿no? Bueno, esa leche, la leche no se la doy y por lo tanto le cambio o le doy un suplemento alimenticio para que pueda seguir siendo beneficiando con los nutrientes que podría tener la leche. Entonces, es bien fácil. Por supuesto, de aquí depende mucho la clínica, ¿no? De nada nos sirve saber que tenemos una reacción alérgica y mandar una gran cantidad de alergenos que no van a ser necesarios. Por ejemplo, hace tiempo me platicaba alguien que tenía una reacción alérgica importante, ¿no? Y no se hacía nada, hasta que el médico general le dijo que tenía tenía que hacerse unas pruebas de alergia, le mandó un perfil alimenticio donde eran 65 alergenos y en ese inter le dije, bueno, ¿y qué estás comiendo? Pues nada, caldo de pollo. Pero ¿cómo sabía que el pollo no era el que le estaba haciendo la alergia, no? Entonces, es ahí cuando la clínica tiene mucho que ver, mucho. Y como les decía, si es el médico de primer contacto, primero tengo que evaluar si es una alergia real o ir haciendo la evaluación del grado de atopía. Aquí es importante que las pruebas de componentes pues, nos ayuda a explicar los síntomas debido a la reactividad cruzada. Eso es súper importante. No necesariamente lo que estamos comiendo y nos está causando esa respuesta alérgica es lo que nos está causando daño. Los alimentos, o más bien los alimentos o componentes inhalatorios o demás, pueden compartir proteínas que se pueden intercruzar. Por ejemplo, puede ser uno alérgico a la cucaracha, a la tropomiosina, y también presentar reacción cruzada con la tropomiosina que tienen los camarones. Entonces, puede que estés comiendo un camarón y que está dando una reacción una reacción alérgica, una reacción de hipersensibilidad, y no es necesariamente que seas alérgico al camarón, sino una reacción cruzada con la tropomiosina de la cucaracha, ¿no? Por supuesto, en términos normales, no es normal que nos tomemos las cucarachas, ¿no? Por supuesto, habrá alguien que sí le guste, pero bueno, en términos normales, pues no lo haríamos. Entonces, es importante identificar esto y también ayuda a identificar la inmunoterapia adecuada y también el monitoreo del tratamiento. La IgE específica nos permite evaluar cómo está funcionando ese tratamiento, si la IgE específica de esa proteína en específico está bajando su nivel. Eso explicaría que está funcionando el tratamiento y nosotros como laboratorio poder ayudar. Entonces, como yo les decía aquí, tenemos una fuente alergénica en donde cada uno de ellos, bueno, que estos alimentos pueden tener componentes que comparten. Por lo tanto, es importante saberlo y así llegar al diagnóstico correcto. Y a través de una técnica que me permita hacer esta separación de una buena manera, en donde el resultado pues, me dé siempre el adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes que son tamizados por ImmunoCAP deberán ser siempre tamizados con la misma metodología para que ese resultado sea completamente robusto y sea reproducible. Y ese cambio, si el laboratorio A tiene ImmunoCAP y lo hacen ahí, que si por cualquier razón van a un laboratorio B, pues el laboratorio B tendría que estar haciendo ImmunoCAP para que sea representativo del primero. Significa que si hay una variación entre el laboratorio A y el laboratorio B, pues ese cambio sea un cambio clínico, ¿no? No un cambio analítico. Es decir, que no importe que son laboratorios diferentes, pero esos cambios, de acuerdo a la robustez de la metodología, me permiten obtener solamente ese resultado de manera adecuada para que el paciente tenga esa reproducibilidad. Ahora bien, el diagnóstico, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer a diferentes niveles y esos niveles son bien importantes porque todo depende. En el caso, como yo les decía, primero empezamos con el nivel de tamizaje, donde vamos a hacer a medir el grado de atopía o el nivel de atopía. Si el paciente es totalmente atópico, es decir, está presentando una respuesta inmune importante, ¿no? De IgE, entonces es una alergia real, por lo tanto, yo puedo continuar y puedo hacer la identificación de la fuente alergénica a través de la detección de la IgE específica. La IgE específica me va a decir, de acuerdo a la clínica ya del alergólogo o del inmunólogo, me va a poder decir, bueno, yo sospecho que eres alérgico a tales cosas.
Por lo tanto, vamos a identificarlas con la IG específica. Y ya, si ven, en este momento, en ningún momento he utilizado la IG total. Para nosotros la IG total la podemos hacer a un lado. ¿Se puede terminar a través de ImmunoCAP? Se puede, pero no es realmente la mejor opción para hacerlo. Es decir, vamos a tener una prueba adicional que tendría que ser una nueva prueba para poder hacer la mejor identificación y que no necesariamente la IG total me va a ayudar. Entonces, empiezo con tamizaje, sigo con la IgE específica dependiendo la clínica y ahora yo puedo hacer la identificación de proteínas a nivel, perdón, la detección molecular a nivel de proteínas usando los componentes moleculares. Es decir, si yo ya sé que la leche de vaca es la que me está causando mi problema alérgico, bueno, pues puedo llegar a qué de la leche de vaca la puedo hacer, perdón, la puedo utilizar para poder identificar de manera completa. Otra aplicación, por ejemplo, sería con las mascotas. Hay un pequeño que es alérgico al pelo del perro, por ejemplo. Entonces, lo que significaría es, bueno, ¿qué hago? ¿Mato al perro? O lo dejo, lo abandono, ¿qué hago? ¿No? Realmente no tiene que ser así. Es preferible identificar qué de la saliva o del pelo del perro me está causando el problema para que el alergólogo le dé el tratamiento correcto y el perro pueda sobrevivir sin ningún problema y ese niño puedan convivir ambos o tomar alguna decisión ya en conjunto junto con el médico para que todo quede perfectamente bien. Pero yo les decía hace un momento que hay pacientes que están polisensibilizados, es decir, están alérgicos a todo. Entonces, pero no necesariamente va a decir, bueno, no es una inmunodeficiencia, más bien es que el paciente está sensibilizado a muchas cosas y con el análisis de proteínas multiplex a través de un biochip podemos identificar, que es ISAC, podemos identificar qué es en particular a nivel de familia de proteínas quien le está causando ese problema y ya el médico ahora sí identificar el problema y como evoluciona el tratamiento y para monitoreo puede regresar a la IG específica para que podamos determinarlo de manera adecuada. Ahora bien, pues a nivel de detección de IgE, pues es la IgE total, como yo les decía, hago un tamizaje con Fayator, por ejemplo, para determinar la entopía. Puedo tener también mezcla de alergenos. Cuando yo tengo sospecha, puedo tener mezclas de alergenos donde son sospechosos. Los puedo meter y cuando me sale uno positivo, una mezcla, puedo abrirlo de los componentes, la IgE específica que está en esa mezcla, las puedo abrir y determinarlo de manera individual. Eso ayuda muchísimo cuando se hacen tamizajes muy grandes, por ejemplo. Después de ahí, como yo les decía, la IgE específica o los componentes proteicos, ya sea multiplex o de manera individual. Prácticamente eso es todo. Espero haber abarcado la mayor cantidad posible de los temas. Espero no haberlos aburrido y bueno, estoy abierto a cualquier duda, pregunta, comentario o reclamo. Muchas gracias, Felipe. Bueno, podemos tomar ahorita un par de minutos para preguntas. Tenemos una por aquí. Sí. Dice Gabriela, si se toma un medicamento por 2 o 3 ocasiones y nos genera alguna reacción, ¿suponemos el desarrollo de alergia a ese medicamento? 1. ¿Este efecto se da a determinadas edades o es per se por cada individuo? 2. ¿Esto es frecuente en la población, el desarrollo de alergias a medicamentos? 3. Una vez dado el tratamiento, supongo, ¿se tendría que hacer algún estudio o el diagnóstico? Es bien interesante la manifestación de los medicamentos, ¿no? Realmente no todos los medicamentos, son muy pocos, están mediados por IgE, por lo tanto estaríamos hablando de algo, de una reacción alérgica no mediada por IgE, pero inclusive podríamos hablar de intolerancia, ¿no? Por ejemplo, algunos antibióticos somos intolerantes al antibiótico, sobre todo cuando son proteínas o componentes sintéticos en los cuales nosotros no podemos asimilar. Entonces, ahí estamos hablando de una intolerancia. Realmente alergia como tal, algunos AINES podríamos desarrollar, que son
básicamente antiinflamatorios, corticosteroides, algunos también, pero no todos. Realmente son muy pocos los los medicamentos que son mediados por IgE en sus reacciones alérgicas. Entonces, aquí la recomendación sería consultarlo con el médico para que él pueda desarrollar o pueda darnos mucho mejor información al respecto. En el caso de si es común, realmente no es común. La alergia principal que se desarrolla hacia un antibiótico en particular es hacia la penicilina, ¿no? Que sería como el más conocido. Y ese sí está mediado por IgE. Y las pruebas tendrían que estar relacionadas realmente a la clínica, a las manifestaciones que ha presentado. Por ejemplo, hay algunos anestésicos en los cuales podemos presentar una reacción severa, pero no necesariamente es una alergia, ¿no? Puede ser una intolerancia. Muchas gracias, Felipe. No. Nos pregunta Olga, ¿se debería decir entonces intolerante o alérgico a los antibióticos? Dependería mucho de qué tipo de antibiótico. Como les decía, no todos los antibióticos van a estar mediados por IgE. Entonces, ahí tendría que hacer la prueba al médico y decir, bueno, vamos a ver si tienes esto, vamos a hacer pruebas, literal, para ver cuál es. Ok. Dice Oscar, ¿el desarrollo de una alergia puede depender de la vía, de administración o consumo de una determinada sustancia? Ejemplo, ¿habría diferencia si el ingreso al cuerpo es por vía oral, intravenosa, intramuscular o inhalación? No, realmente no hay ninguna diferencia. Tú puedes, eso es real, tú puedes comerte algo y tener una manifestación tópica, es decir, me empiezan a salir ronchas. No necesariamente comer algo me va a dar diarrea. Puedes estar inhalándolo y te puede dar una reacción tópica, ¿no? Entonces, que sí depende de la intensidad, el grado de sensibilización que ya tengas hacia eso. Y, por ejemplo, si estuviste ingiriendo y un alergeno, pero también de manera fortuita también lo estuviste inhalando, pues recuerdan ese vasito, se fue llenando. Entonces, la respuesta va a ser muy agresiva. Dice, muchas gracias, Felipe. Nos dice esta Sofía, a mí me mandaron una serie de gotas porque soy alérgica a los ácaros y pelos de gato. ¿De qué podrían estar compuestas esas gotas? Las gotas en las cuales te dieron son concentraciones pequeñas de esas proteínas. Lo que te están haciendo es desensibilizarte. Le están diciendo a tu cuerpo, mira, dale esto a Sofía y poco a poquito acéptalo, ¿no? Haz lo propio, cuida de él para que tú te sientas mejor. Esas son esas gotas. Esa se llama inmunoterapia. Muchas gracias. Y tenemos tiempo para una última pregunta. Nos pregunta Janet, ¿cuánto tiempo dura una alergia a la nuez que desencadenó alergia a alimentos, pero ya fue tratada? ¿Aún hay riesgo de una reacción a un alimento? Ahí, por ejemplo, realmente la alergia como tal no tiene curación. Lo que te van a ayudar es que tú lo puedas asimilar y hay que monitorearlo de cierto tiempo. Yo te recomiendo que visites a tu alergólogo de confianza para que él evalúe si tu grado de sensibilización ya disminuyó hasta un punto en el cual tú ya puedas asimilarlo. Hay veces que nunca duran. Por ejemplo, hay pacientes que les dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes comer esto, pero así, nada, ¿no? Y hay algunos que le dicen, ¿sabes qué? Por tu grado de sensibilización tan alto, tienes que traer una jeringuita de adrenalina por si acaso, por si desarrollas un choque anafiláctico. Vale, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta cuarta clase. Vamos a compartir con ustedes, como las clases anteriores, también la liga a la grabación. Y quisiera también, antes de terminar, compartirles una liga de registro. Vamos a estar realizando un evento de microscopía. Les platico, es un evento bastante interesante. Va a ser un seminario un poquito largo, si lo queremos ver,
pero se van a tratar en 2 días. El primer día vamos a estar viendo temáticas básicas de microscopía y el segundo día nos vamos a ir por tópicos más avanzados sobre todas las técnicas nuevas que existen hoy en día de microscopía. Los invitamos a que se inscriban. Les acabo de regalar el link de registro a través del chat. Y pues, sin más por el momento, quiero agradecer nuevamente a Felipe. Muchas gracias, Felipe. Estuvo muy buena la presentación. Y quedamos entonces en contacto para cualquier duda adicional o comentario que ustedes tengan. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Nos vemos.